Líderes y gobernantes, ¿cómo escogerlos según la Biblia? Es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Muchos se preguntarán, y la Biblia nos dice las características que debe tener un líder, una persona que aspira a la presidencia de un país o a un puesto congresional o municipal. ¿Cuáles son las características que debe tener esa persona? Para tratar este tema tenemos con nosotros a los pastores Otto Sánchez y Miguel Núñez. Bienvenidos al programa. Gracias, Eduardo, por la oportunidad de compartir contigo y con ustedes. Es un placer tenerlos aquí. Y tenemos a Sujel. Sí, pero siempre que tenemos invitados como Miguel y Otto, uno dice, tenemos invitados de lujo en el programa. Tenemos dos invitados de lujo hoy en el programa. Como habíamos hablado, hermanos, es nuestro deseo instruir a las personas, a los cristianos, acerca de los principios que nos da la palabra de Dios, de lo que es un gobierno que agrada a Dios y cuáles deben ser las características de esos líderes que nosotros debemos elegir para esas posiciones. Y por eso me gustaría que empezáramos hablando del gobierno. ¿De dónde surge esto de un gobierno? Bueno, Dios en su palabra estableció, cuando Él creó el universo, que el hombre fuera gobernado, fuera regulado. Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo hebreo, el Antiguo Testamento, el pueblo, pues, en un momento determinado, no quiere ser gobernado como Dios lo había establecido en esta primera fase del pueblo a través de los jueces. Y se acercan a Samuel y le dicen que quieren ser gobernados como son gobernados los demás pueblos, con reyes. Y el problema, y a veces hay confusión, no es que hubiese reyes en el pueblo, sino que ellos los querían como los tenían las demás naciones. Cuando nosotros vamos, antes de que el pueblo pidiera eso y que antes de que surgieran los jueces, Dios estableció que el pueblo iba a ser gobernado por reyes, pero reguló cómo debían de ser esos gobernantes, esos reyes que iban a gobernar. O sea que quien crea ese sistema de gobierno es Dios. Y en Deuteronomio, capítulo 17, desde el versículo 14, habla el Señor de una manera muy específica de las cualidades que tenían que tener esos gobernantes que habrían de gobernar el pueblo. Alguien puede decir, pero eso era algo concerniente a Israel en el Antiguo Testamento, la manera como ellos se manejaban. ¿Dónde yo veo ese concepto en el Nuevo Testamento? Bueno, yo creo que el texto clásico, ¿verdad?, donde todo el mundo va es Romanos 13, donde habla del gobierno como un ministro de Dios, justamente como un diácono de Dios, esa es la palabra en el original, para administrar justicia, para castigar lo mal hecho, porque alguien tiene que ser un representante de la justicia. Yo creo que si pensamos un poco en lo que Calvino decía de que el mundo es como el teatro donde Dios quiere desplegar su gloria, entonces hay un interés en Dios de que este mundo refleje lo que Él es. Y ese Dios tiene un carácter, tiene una esencia, tiene atributos. Uno de ellos es justicia. Dios es un Dios justo. Alguien tiene que administrar la justicia aquí. Y eso que regula las actividades del hombre es su palabra. Y es en esa palabra donde se nos dice que los gobiernos humanos, aún fallidos y falibles, son parte de la administración, de la economía de Dios para nosotros, para administrar justicia, castigar lo mal hecho. Y la realidad es que un gobierno, por malo que sea, porque sabemos que hay muchos gobiernos malos, es mejor que un no gobierno, porque el no gobierno es una anarquía. De manera que es en la mente de Dios donde surge la idea de que el hombre necesita ser organizado y organizado alrededor de su palabra. A mí me gustaría... Perdón, Eduardo, solo para añadir una cosita más, que es interesante notar que el texto de Romanos 13 y así también Primera de Pedro 2, que habla de someterse al rey, fueron escritos en el momento en que Nerón era el César en Roma. O sea, en otras palabras, muchas personas piensan, sí, pero es que ustedes no se imaginan cómo es el gobierno de mi país. Sí, pero es que, como dice Miguel, es mejor un mal gobierno que una anarquía. Siempre va a ser mejor. Como el programa se llama Líderes y Gobernantes, ¿cómo escogerlos según la Biblia? Yo quiero leer los primeros 2 versículos de ese texto de Romanos 13 que tú mencionaste, Miguel. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto
sobre sí recibirán condenación. Yo quiero que ustedes me expliquen ese texto. Yo veo ahí que ese gobierno es una institución divina, como ustedes han dicho, pero aquí vemos que los gobernados deben someterse a ese gobierno. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros examinamos el contexto, ahí está hablando de que nosotros tenemos que estar por debajo de una autoridad, sea quien sea. ¿Por qué? Porque como bien se ha mencionado, es mejor un mal gobierno que un no gobierno. Recuerden que antes de que existieran los reyes y había una crisis de autoridad porque ya no reconocían a los jueces como sus gobernantes, hay un estribillo en el Antiguo Testamento que dice que cada quien hacía lo que mejor le pareciera porque no había nadie quien gobernara. Entonces, eso es caos, la ausencia de autoridad es caos, es ingobernabilidad, es un estado fallido. Nosotros vemos en la actualidad países que no hay forma de que se pongan de acuerdo, que no hay elecciones que funcionen, donde no hay un estado coherente. Entonces, si es un mal gobierno, por lo menos hay un orden y hay algo que Dios quiere preservar, y es que nosotros estemos bajo la autoridad de alguien. Cuando eso no existe, hay una anarquía y un caos total, y una de las cosas que Dios quiere es preservar el orden. Ahora, eso no nos exime a nosotros de la autoridad y la responsabilidad de nosotros luchar por tener un mejor gobierno. Y ya obviamente ese es otro tema, pero realmente nosotros también tenemos, aunque Dios es soberano, tenemos también una cuota de responsabilidad en la selección de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes. Por eso nosotros tenemos que examinar y promovemos tanto el hecho de que tenemos que votar con conciencia, con ideología, no por favores ni por colores, sino por valores. Y eso es algo que hay mucho por delante en el pueblo de Dios. Hay una responsabilidad doble de parte de nosotros, someternos a ese gobierno, cumplir con el pago de nuestros impuestos, respeto y honra a aquellos que están en preeminencia, a los funcionarios, a los congresistas, pero el gobierno también tiene una responsabilidad. Ellos darán cuenta a Dios, no solamente a los gobernados, por el desempeño que han tenido en su gobierno también. Aquí hay un punto, una pregunta que se levanta inmediatamente. ¿Debo someterme al gobierno en todo? ¿Qué ustedes dirían a esto? Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que hay niveles de autoridad y por encima de los gobiernos está Dios. Dios es quien ordena al gobierno y quien ordena tiene poder y autoridad sobre el ordenado. Por tanto, yo necesito someterme a las autoridades en ese orden. Yo me someto al gobierno hasta que ese gobierno quiera que yo haga algo contrario a la ley de Dios, que es quien lo ordenó a él. En ese caso, como bien ilustra el texto en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles le ordenó no predicar la palabra, el mismo Pedro dijo, bueno, a las autoridades le digo, ustedes tienen que juzgar. Si no vamos a someter al hombre o no vamos a someter a Dios. Y entonces la conclusión es, tenemos que someternos a Dios antes que a los hombres. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de sumisión al gobierno, hasta que lo que el gobierno me pida es contrario, sea contrario a lo que Dios ha ordenado en su palabra, en cuyo caso la autoridad divina toma precedencia o precedente sobre lo que es la autoridad humana. ¿Tú me puedes poner un ejemplo de eso, Miguel? Bueno, yo creo que en diferentes países se han vivido diferentes situaciones, pero suponiendo, como ha ocurrido en China, por ejemplo, donde el gobierno ha ordenado que si tú tienes más de un hijo, ahora autorizaron 2, pero por mucho tiempo, y tú eres una mujer cristiana o no cristiana, tú tenías que abortar. Bueno, yo tengo que sufrir las consecuencias de eso, porque yo no puedo matar el niño que está en mi vientre, contrario a la ley de Dios, porque el gobierno me dice que eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces ahí hay una contradicción en mi vida, y es que tengo que someterme a una autoridad humana, pero tengo que someterme a una autoridad divina que está por encima de la humana. ¿Cuál de las dos? Respeto a la autoridad divina y confiar en Dios. De hecho, es interesante notar que los dos apóstoles que hablaron de ese tema, Pedro y Pablo, en el Nuevo Testamento, los dos murieron a manos del gobierno por no someterse al gobierno. Así es. Porque cuando el Roma quiso imponer sobre los cristianos que dijeran que César era el Señor, el Curios, y ellos decían que Cristo era el Señor, ellos de ninguna manera pudieron ceder en ese punto y tuvieron que pagar con sus vidas su fidelidad a Cristo. Un ejemplo que yo iba a poner aquí es el ejemplo del mismo Señor Jesucristo cuando se enfrenta a Poncio Pilato.
y Pilato se pone a bravuconear con el Señor y le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y yo tengo autoridad para condenarte. Y el Señor le dice, ninguna autoridad tú tendrías contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. ¿Qué implica eso? Que la autoridad de Pilato no se derivaba del César, la autoridad de Pilato se derivaba de Dios, que lo había colocado allí. Eso quiere decir que yo debo someterme a la autoridad, pero en segundo lugar quiere decir que algún día Pilato y todos los que alguna vez han ostentado algún título de poder van a tener que darle cuenta a Dios por el ejercicio de ese poder. O sea, los gobernantes de las naciones, lo sepan o no lo sepan, ellos están bajo la autoridad de Dios y algún día van a tener que dar cuenta a Dios por la forma como ejercieron su autoridad. Para agregar algo ahí, ese era el principio de la desobediencia civil de que hablaba Francis Schaeffer en alguna de sus obras, que hay un momento donde lamentablemente el pueblo cristiano tendrá que desobedecer civilmente al gobierno cuando éste se está oponiendo a las leyes de Dios. El doctor Moller dice que, comentando acerca de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos y de este Tribunal Supremo, y él decía... Perdón, Otto, aclara. ¿Cuál decisión? Porque sí, la decisión del matrimonio gay. Del matrimonio homosexual. Él decía que por encima de ese tribunal había 2 tribunales más a los cuales ellos tendrían que comparecer. En primer lugar, el Tribunal de la Historia, que lo va a juzgar, y nosotros sabemos muy bien lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque a través de la historia hemos visto la crisis que muchos intelectuales provocan y después son verdaderamente de un alto costo para la humanidad. Entonces él hablaba del Tribunal de la Historia y después hablaba del Tribunal de Dios, a los cuales todos los hombres tendremos que dar cuenta. A mí me gustaría leer 2 versículos más del texto de Romanos para que me expliquen esto. En el versículo 3 de Romanos 12 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, para bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Eso puede traer confusión a muchas personas porque ellos ven que aquellos que deben defender al pobre y al desvalido, que deben gobernar para las minorías, en muchos casos no lo hacen así. Entonces dicen, ¿cómo yo me voy a someter a una persona así? ¿Qué ustedes dirían? Bueno, aquí está hablando de un principio general, que debe ser la predisposición y la actitud que nosotros debemos tener. Ahora, en la misma escritura, y nosotros vamos a encontrar comentando desde el Antiguo Testamento, que muchas veces los malos prosperan. Cuando nosotros vamos al Salmo 73, dice Asaf que él ha tenido envidia al ver la prosperidad de los impíos. Cuando nosotros vamos a Habacuc, capítulo 1, vemos las quejas y las protestas de Habacuc, porque vemos que la justicia está torcida y el perverso se impone sobre el justo. Cuando vamos a las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os persigan y os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Va a haber situaciones donde precisamente los justos pueden clamar a Dios y Dios guardar silencio. Pero el principio general es que nosotros tenemos que someternos a todas las autoridades y confiar en un Dios soberano. Hasta tal punto que aun cuando me persigan injustamente, yo no puedo defenderme por medios inmorales. El mismo Martin Luther King decía, no se pueden lograr fines morales por medios inmorales, porque los fines coexisten con los medios. O sea, yo tengo, aun cuando yo sé que se me está estropeando y cuando se está vilipendiando mis derechos, usar los medios correspondientes aprobados por las Escrituras. Hemos visto hasta aquí que esos gobiernos, la autoridad es diseñada por Dios para el bien común de los ciudadanos, para evitar que exista la anarquía. Y hemos visto que cuando Pablo dice sométase a toda autoridad, el gobernante era Nerón, que era un déspota. Y hemos visto los principios por los cuales debemos someternos y en qué situaciones no debemos someternos cuando nos dicen que hagamos algo contrario a la palabra de Dios. Pero muchos de nuestros televidentes y de los que nos escuchan se deben estar preguntando, ¿cómo yo como ciudadano sé cuál es un gobierno conforme al diseño de Dios? ¿Qué yo debo buscar en un gobierno, en un gobernante?
¿Qué características debe tener ese gobierno? ¿Qué ustedes dirían? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer como cristianos es que no estamos diciendo que nosotros queremos un gobierno donde haya un imperio del cristianismo sobre la población. Pero el gobernante necesita llenar ciertos criterios. Y esos criterios, aún no fuera cristiano, debe llenar ciertos criterios. Deben tener que ver con su carácter, lo que la persona es, y deben tener que ver con la justicia. Dios es un Dios justo y demanda que aquellos que le representen, y Él es un representante, lo quiera él admitir o no, Él es un representante. Es un servidor. Es un servidor, puesto ahí por Dios, permitido por Dios. Él necesita entonces representar a ese Dios. Entonces, yo creo que para comenzar, porque podemos ampliar la discusión, pero para comenzar, nosotros debiéramos pensar en un individuo que tenga un carácter justo, que tenga un carácter moral, que pueda servir de un ciudadano ejemplar en términos del ejercicio de su función como ministro para el resto de la nación. Y eso es lo que muchas veces nosotros no encontramos. Y lo otro que deberíamos procurar es capacidad, porque mucha gente quiere gobernar un gobierno un país cuando no ha podido gobernar ni siquiera su propia vida. Entonces, si tú no has podido gobernarte a ti mismo, no podrás gobernar tu casa, no podrás gobernar mucho menos una nación. Entonces ¿por qué pensar en un individuo de carácter? Porque un individuo de carácter es un individuo que se ha podido gobernar a sí mismo. Y por ahí comienza el gobierno. El autogobierno es lo que me permite a mí poder liderar y gobernar a otros. Cuando tú hablas que se ha podido gobernar a sí mismo, Miguel, que ha podido gobernar sus propias pasiones. Bueno, sabemos que hay una diferencia entre la manera como la palabra habla del creyente que tiene el dominio del Espíritu Santo y domina sus pasiones. Pero también sabemos que aún el no creyente, número uno, lleva la imagen de Dios. Y número dos, tiene una conciencia dada por Dios con una ley moral escrita en la conciencia. Y aunque él no podrá obedecer esa ley completamente, ni siquiera la manera que el cristiano muchas veces lo logra hacer por la morada del Espíritu, no hay duda que aún personas que aún no conocen a Dios, basado en esa ley moral, como Pablo dice en Romanos 2, ha podido conducirse hasta cierto punto de una manera más o menos moral y más o menos consistente con la ley moral de Dios. Déjame poner un ejemplo bíblico. Todo el mundo conoce la famosa historia de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. José va, interpreta el sueño de Faraón y le dice lo que va a suceder en Egipto. En ese momento, José le da una recomendación a Faraón. Le dice, búscate un varón sabio y prudente que pueda gobernar sobre los asuntos del reino. José no sabía en ese momento que Faraón lo iba a escoger a él. Y José está en Egipto, donde todo el mundo que está ahí es pagano. Sin embargo, José pensaba, aún aquí tú puedes encontrar un hombre que tenga esas dos características, que sea sabio y que sea prudente. Decía Lyndon Johnson, lo más difícil para un presidente no es hacer lo correcto, es saber qué es lo correcto. Entonces, por eso que tiene que ser un hombre sabio, pero tiene que ser un hombre prudente, o sea, un hombre que pueda, como dice Miguel, gobernarse a sí mismo para poder gobernar a otros. En la gracia común de Dios, que es una gracia que Dios imparte, que no tiene que ver con la salvación del alma, tiene que ver con el bienestar de una nación, del mundo. En la gracia común de Dios hay hombres que tienen esa competencia para gobernar. O sea, no es simplemente que sea un hombre de carácter, y tiene que ser un hombre de carácter, pero tiene que ser competente. Las dos cosas tienen que estar ahí, carácter y competencia. Otra pregunta que se puede estar haciendo un televidente, alguien que nos escucha. Quizás no tiene las convicciones cristianas que nosotros tenemos, pero sabe que esos principios son ciertos, que son verdaderos. Y aspira a una posición presidencial, aspira a una posición congresional o municipal, y necesita recursos y necesita el apoyo de personas que no son las más idóneas moralmente hablando o en cuanto a ejercitar la justicia de la manera que la vemos, y él aspira a llegar al poder y se apoya en esas personas. Y dice, bueno, si yo no utilizo los mecanismos convencionales, yo no voy a salir elegido en mis aspiraciones, no voy a poder llevarlas a cabo. ¿Qué debo hacer? Pero esas preguntas yo quiero que ustedes me las contesten en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Líderes y gobernantes, ¿cómo escogerlos según la Biblia? Queremos instruir a todas las personas que nos oyen acerca de los principios
bíblicos acerca de lo que es un gobierno y las características que deben tener aquellos líderes que aspiran a dirigirnos a nivel presidencial, a nivel congresional, a nivel municipal. Y para eso tenemos con nosotros a los pastores Otto Sánchez, Miguel Núñez, Sugel Michelén y quien les habla, Eduardo Saladín. En el segmento anterior dejamos la pregunta de que alguien que aspira a una posición y necesita recursos, y hay personas que se le acercan para ofrecerle esos recursos. Cuando uno recibe esos recursos, hace un compromiso de una manera implícita muchas veces con esas personas que nos están apoyando para llegar al poder. E inclusive, muchas veces muchos aceptan dinero de personas que tienen una mala imagen pública, que se caracterizan por un desempeño inmoral en sus negocios, en sus tratos comerciales o en sus actividades profesionales. Y esa persona dice, bueno, yo nunca voy a llegar al poder si no tengo apoyo de ciertos sectores profesionales, asociaciones, empresariales. ¿Qué yo debo hacer? Bueno, yo pienso que esa persona necesita considerar un par de cosas. Número uno, ¿a quién me acerco? Porque obviamente hay individuos en las sociedades caracterizados básicamente por la inmoralidad a la hora de hacer dinero. Entonces, yo no creo que debiéramos acercarnos a ese tipo de personas. Pero luego hay personas, empresas y demás que también contribuyen al financiamiento de múltiples cosas, incluyendo candidatos. Ahora, a la hora de yo ir donde ti, por ejemplo, si tú fueras uno de ellos, yo tengo un lenguaje que yo puedo usar donde yo te doy a entender que con la ayuda que tú me prestes, tú puedes contar con mi ayuda para ayudarte a ti de manera personal cuando yo suba en caso de que tú tengas alguna necesidad en particular. Y si esta persona te pregunta, a nivel personal, ¿cómo tú me vas a ayudar, Miguel? Yo creo que ahí, si tú eres un hombre honesto, decirle, mira, yo no puedo, si es conforme a la ley, yo podría conforme a la ley poder hacer uso de eso. Pero si es contrario a la ley, lamentablemente, yo no podré ayudar. Ok, vamos a poner un ejemplo práctico. Es un empresario, te está subvencionando en la campaña y llega un momento y te dice, mira, hay un concurso de importar o de vender tal producto al gobierno y yo quiero ganar ese concurso porque me conviene ganarlo por ese dinero, yo te apoyé. ¿Qué tú le dirías? Yo creo que si tú eres un hombre de principio y la ley establece que eso no debe ser, justamente tú vas a decir, fulano, mira, a mí me encantaría poder ayudarte, pero conforme a la ley yo estaría violando mi conciencia. Entonces tú debes someterte y concursar como todo el mundo para ver si tú ganas legalmente como debe ser. Y yo creo, a mí me ha tocado estar en algunas situaciones como esa, poder decir, ¿sabes qué, Eduardo? Si tú no fueras tú, y aquella persona fue quien me ayudó y que ahora me está pidiendo ese favor, yo creo que tú no quisieras que yo ejerciera mi poder para ayudar a ese otro. De manera que yo creo que tú podrías entender que no debo violar mi conciencia para ayudarte a ti, porque mañana voy a violar mi conciencia para ayudar a aquel que no te va a favorecer a ti. Puede que él te diga, yo lo entiendo, Miguel, pero yo quiero tener ese beneficio porque yo invertí ese dinero en ti. Que frecuentemente se da. Generalmente es así en un alto porcentaje. Y yo creo que a la hora de haber hecho la primera visita, ahí era donde las cosas tenían que dejarse saneadas. No, porque acuérdate que la primera visita es algo, vamos a decir, social, porque tú no estás en el poder todavía, pero tú sabes lo que es. pero te pones... O sea, quiero, hacer las aplicaciones de la manera más concreta, acorde a nuestra realidad. Yo pensaba que era que Miguel se estaba candidateando, que estaba de convencer. De acuerdo a nuestra realidad y lo que sucede en los diferentes países y más en los países de Latinoamérica. Pero mira qué pasa, Eduardo, esa visita social, si tú eres un hombre honesto y sabes lo que tú me estás diciendo ahora y sabes lo que hay detrás, tú te vas a poner adelante. Y tú vas a decir, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, pero yo quiero salvaguardar la ley, mi conciencia. En todo momento, cuando yo suba, yo quiero hacer algo que no viole la ley, que no viole mi conciencia. Pero tú sabes que la nación, hay esta condición, yo quiero favorecer la nación, no individuos particulares. Cuando tú vengas y me digas eso, ¿te acuerdas lo que hablamos? En la primera visita, la primera vez, como yo me expresé. Entonces, por eso lo dije, como lo dije en esa primera visita. El punto aquí es que este empresario que viene a apoyar a este candidato para que él pueda tener los recursos necesarios para llevar adelante su candidatura, este candidato debe decirle, como decía Miguel ahora, mira fulano, mi interés es gobernar para la nación.
y a todo el mundo le va a convenir el hecho de que se pongan reglas justas de juego. Así es. Porque una nación donde la justicia prevalece, en esa nación todos se benefician y tú te vas a beneficiar de eso. Ahora, yo diría, Eduardo, que no solamente debemos quedarnos en aquel individuo que va y aporta para la campaña. Un problema todavía quizás más serio son las personas de quienes se rodea un gobernante. Hay un proverbio en la Biblia, Proverbio 25:5, que dice: aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos no es solamente los compromisos con los que suben las personas que están arriba, es las personas de quienes se rodean esos individuos cuando están arriba. Entonces debe haber personas de criterio que estén al lado de estos gobernantes porque van a ser consejeros, porque van a tener influencia, porque van a tener poder. Y vemos con mucha frecuencia cómo muchos aspirantes hacen concesiones, hacen tratos con políticos que son reconocidos por su falta de moral, por su perversidad, por grupos también económicos que quizás son de dudosa reputación, por algunos que son parte de monopolios o de mafias comerciales en cierto sentido, y no toman en cuenta ninguno de estos principios porque lo que quieren es llegar al poder. Y nosotros debemos estar conscientes de estas cosas como ciudadanos al momento de elegir a nuestros candidatos. Desde luego, todo comienza con el candidato, porque si el candidato lo que quiere es ganar, como nosotros vemos, en un alto porcentaje es así. Lo que le importa es ganar, el fin justifica los medios y lo aplican en su política, en su campaña. Sabemos que esto que estamos diciendo no es muy popular en la mayoría de los candidatos porque todos lo que quieren es el poder y ellos lo que tienen quizás un poco más de luz dicen, bueno, cuando yo llegue al poder arreglo eso, pero nosotros sabemos por la historia que realmente eso no es así. Los políticos llegan con compromisos al poder antes de ellos ejercer el poder y se deben a esos grupos que lo han apoyado, porque cuando un gobernante se estrena, cuando un político se estrena en el poder, ya su problema no es adquirir el poder, porque ella lo tiene, sino es permanecer. Y él sabe que sin el apoyo de esos grupos, él no le va a ser muy fácil mantenerse en el poder. Quiere decir que esto es imprescindible para que las personas que nos escuchan y nos ven entiendan la trascendencia de esto, de que tenemos que votar y exigirle a los candidatos que digan cuál es su cosmovisión, qué ellos piensan. ¿Por qué? Porque si nosotros no filtramos eso antes de votar, después que ya tengan el poder, va a ser muy difícil. ¿Sabes que Platón, el gran filósofo griego, saben que la democracia nació en Grecia? En Grecia. Sin embargo, Platón era un adverso radical a la democracia. Y una de las razones por las que Platón se oponía a la democracia es porque él decía, ese sistema no funciona. Porque muchas veces el pueblo no elige al gobernante más apto, no elige al que le conviene a la mayoría. Nosotros somos creyentes, y aunque las iglesias como instituciones no están para hacer política, se supone que las iglesias cuando predican correctamente la palabra de Dios, le dan al feligrés que está allí, que es el individuo que vota, una cosmovisión, le da una forma de pensar que es conforme a los parámetros que Dios nos ha dejado en su palabra, y eso debería producir votantes con conciencia. Tú decías al principio que nosotros no votamos ni por favores ni por colores, sino por valores. Eso, iglesias que están haciendo su trabajo, predicando adecuadamente la palabra de Dios, predicando el evangelio fielmente en las escrituras, no metiéndose en política ni en campaña. Ellos están entrenando al creyente como ciudadano de la nación para que a la hora de votar ejerza su voto de una forma consciente. Eso revertiría el problema que Platón veía en la democracia, porque una de las cosas que él decía era, cuando el gobernante está en el poder, si él tiene que escoger entre una medida que es popular, pero que es contraria al beneficio de la nación, él va a elegir la medida popular porque él quiere seguir en el poder. Y eso es lo que nosotros vemos en el día de hoy. O sea, en ese sentido Platón tenía razón. Pero gracias al Señor que nosotros vivimos en un país democrático. Y mucha gente que nos ven este programa viven en países democráticos donde el voto cuenta. Y por lo tanto tenemos que ejercer ese voto con una conciencia ciudadana informada por las escrituras, porque muchas veces los cristianos, cuando ven este tipo de temas,
Dice, ¿para qué están estos pastores, 4 pastores hablando de un tema de política? La Biblia dice en el libro de Proverbios, hijo mío, sométete a Dios y sométete al rey. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos ciudadanos de 2 reinos. Somos primero que todo ciudadanos del reino de los cielos si somos creyentes. Pero nosotros somos ciudadanos de una nación, sea Chile, Argentina, República Dominicana. Y nosotros tenemos que educar a nuestros miembros en las iglesias para que ellos sean ciudadanos de conciencia. Y debemos exigir a aquellos que se están candidateando que nos digan cuáles son los valores que defienden para nosotros saber por quiénes vamos a votar y por quiénes no. Yo quiero que ustedes abunden sobre ese tema, lo que es un ciudadano que ejerce su ciudadanía, si podemos decirlo así, y elige a sus gobernantes con conciencia, conforme a los valores de las Escrituras y no conforme a su conveniencia. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, Sugel decía que debemos escoger a esos candidatos por los valores que sustentan, a lo que yo quiero añadir que en la política que se maneja en nuestros países, en América Latina, es una política de conveniencia y populista. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas votan porque por tradición han sido miembros de un partido y no toman en cuenta los valores, la ideología que sustenta ese partido, o porque son familiares o amigos o relacionados o hicieron campaña por alguno de los candidatos y esperan que esos candidatos, si llegan al poder, los van a beneficiar. Yo quiero que ustedes nos expliquen lo que es esa elección de líderes tomando en cuenta sus valores. Otto. Sabes que en Latinoamérica, y más en este país, y en otros países también de Latinoamérica, pero comenzando por acá, las campañas políticas son carnavalescas, lo cual les reduce seriedad al proceso. Y pasan de lo carnavalesco a lo violento. Cuando lo toman en serio, entonces se tornan violentos. Es una paradoja. Donde nadie piensa, porque tiene un alto ingrediente populista. Entonces, eso hace que el nivel de la contienda electoral, en países como este, por ejemplo, no se hacen debates entre los candidatos políticos. Entonces, eso es muy serio. El único camino es orientar a la gente y educarla. El prócer argentino, Domingo Faustino Sarmiento, decía, si el pueblo es soberano, entonces hay que educar al pueblo. Porque un pueblo con poder de decisión, pero sin educación, es un problema muy serio y es lo que nosotros hemos visto. La gente votando por candidatos porque le dan ciertas prebendas en tiempos electorales, porque ni siquiera se la dan de una manera consecuente o permanente. Entonces, eso es un gran problema. Entonces, nosotros tenemos que educar. Por eso era que en los días del Imperio Romano, antes de que comenzara la persecución en el 64 contra los cristianos, aún antes de la persecución, los gobernantes romanos tenían suspicacia con los cristianos, porque la Escritura nos entrena a pensar, nos entrena a examinar, a entender los tiempos, nos enseña a escudriñar. Entonces, los creyentes del primer siglo, digo antes de las persecuciones, no participaban en el circo romano, no participaban de las farsas romanas, no participaban de todos esos entretenimientos populistas de las plebes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los entrenó a pensar. Yo creo que nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos y es de entrenar a la gente a pensar. Yo creo que si la gente aprende a pensar bíblicamente, gran parte de esta dificultad que tenemos de que las personas son de un partido y de ahí no la saca nadie, yo creo que puede ser superado, pero hay que predicar y enseñar correctamente las Escrituras. Yo he recopilado y he escrito 5 acciones a tomar cuando vamos a educar al pueblo con relación a los candidatos. Y en este país se dificulta un poco porque en República Dominicana donde estamos, porque los candidatos son intrigantes, no revelan realmente con mucha facilidad lo que es su cosmovisión. Pero en lo que está a nuestro alcance, acá o en otros países, yo pienso que deberíamos de tomar eso en cuenta. Lo primero es evaluar
el compromiso del partido político con la libertad de expresión del pensamiento, sea religioso, político o filosófico. Nosotros, por medio de la reforma, heredamos eso, la libertad de conciencia, la libertad de culto, y la reforma rompió con ese monopolio que había, con esa tiranía. Entonces, realmente, nosotros sabemos muy bien que no en todos los sistemas democráticos eso funciona, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con países como los Estados Unidos, que tú puedes decir cualquier cosa, pero si dices algún tipo de pensamiento, lo deja escapar, que pueda ser interpretado como ideológico, principalmente favoreciendo el cristianismo, vas a tener problemas. Lo segundo es la protección de la vida como sagrada. En el debate de los pro vida y los pro elección, lo que tenemos que determinar y estar claro dónde comienza la vida, que es ahí donde ellos no quieren debatir. Ellos se van en otros aspectos circunstanciales y coyunturales, pero no se van al aspecto fundamental de dónde comienza la vida, porque es claro que la vida comienza con la concepción. En tercer lugar, la provisión de justicia para todos. Nosotros vivimos en un mundo donde los más pobres no tienen los beneficios de la justicia, los que no tienen voz, los que viven en condiciones de marginación, los que no tienen muchas oportunidades. Debemos recordar que democracia no es solamente es igualdad, también es oportunidad y justicia para todos. En cuarto lugar, la preservación de la familia tradicional según los valores bíblicos. Es increíble los valores que nos llevaron a nosotros como humanidad a ciertos niveles de civilización. Ahora estamos renegando de ellos para volver al caos que nosotros superamos siglos atrás. Y quinto, pienso que aunque el gobernante no sea creyente, tiene que tener una concepción de lo que es el ejercicio del poder amparado en los principios bíblicos. Y yo pienso que cuando uno pone a un político a hablar y le tiene oportunidad de hacerle preguntas, que eso es lo que algunos de ellos rechazan, nosotros entonces vamos a ver evidenciado algunos de estos principios. Entonces lo que tú planteas es que a esos aspirantes a las diferentes posiciones presidenciales, congresionales, municipales, nosotros debemos preguntar en relación a esos valores específicos que ellos creen para nosotros estar orientados y ver si son conformes al patrón bíblico. Y que los cristianos y no cristianos manejen estos conceptos. Porque la verdad, para que pueda prosperar, tiene que ser masificada. Esto debe ser masificado para que puedan tener un entendimiento mejor. Okay. Miguel, ¿qué tú nos dirías? Bueno, yo sé que el tiempo ha ido corriendo, nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera decir un par de cosas al no creyente, porque, verdad, cuando tú mencionabas acerca de valores bíblicos, con los cuales yo estaría 100% de acuerdo, pero hay gente allá afuera que tiene que votar que no conoce la Biblia. Sí, no sustenta esos valores. Exacto. Entonces yo quisiera mencionar un par de cosas rápidamente. Por un lado, una democracia pura, como mencionaba Sugel y hacía alusión a Platón, es un problema porque la mayoría puede aplastar una minoría, por ejemplo, y hacerla desaparecer. Pero en la historia política hay lo que se ha conocido como repúblicas democráticas. Y Estados Unidos, por ejemplo, fue fundada como una república democrática. Y una república garantiza ciertos valores considerados inalienables al individuo. Nosotros somos una República Dominicana, con un escudo que dice Dios, patria y libertad. Esas tres palabras nos garantizan a nosotros ciertos valores inalienables que tienen que ver con el Dios creador en el que creyeron nuestros fundadores. Tienen que ver con la patria, que tiene un territorio que es considerado soberano y ahora estamos en una lucha, ¿verdad?, por la soberanía nacional y si vamos a adoptar o no Haití, como algunos han querido sugerir. Y por otro lado, la libertad del individuo, la libertad de conciencia, para la libertad de culto, la libertad de expresión. Y dentro de esos tres conceptos, lo que es entonces el derecho a la vida, dado por el Dios, que está ahí representado en nuestro escudo, en nuestros emblemas, pero a la vez la libertad que yo debo de tener, de yo proteger mi propia vida, la vida de los míos, y la vida de los ciudadanos también de la sociedad. Y por eso, cuando alguien propugna por una ley en favor del aborto, entonces eso no es una ley en favor de derechos inalienables del individuo, porque ese feto que está ahí tiene derechos. De hecho, la Declaración de Derechos Panamericanos, en su artículo 1, capítulo 4, creo, establece que los derechos humanos del individuo comienzan a la hora de la concepción. Bueno, pues si comienzan a la hora de la concepción y son derechos humanos, ya me dijiste que es un ser humano.
Entonces, eso es un valor que tiene que ser preservado. Y lo otro, para ir concluyendo, es que nosotros tenemos que procurar, aún como no creyentes, valores que favorezcan el florecimiento humano. Una homosexualidad que impide la reproducción y que tiene una mayor incidencia de cáncer de órganos genitales, que tiene mayor incidencia de suicidio, que tiene mayor incidencia de trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, que tiene mayor incidencia de drogadicción, mayor incidencia de alcoholismo, depresión, ansiedad, eso no contribuye al florecimiento humano. Entonces yo no puedo favorecer leyes ni candidatos que apoyen algo que es contrario al florecimiento humano, aún si no conozco la Biblia. Es algo que el individuo conoce en su conciencia, conoce en su mente. Y tenemos que destruir de una vez y para siempre esta lógica utilitarista, que si es útil, si me conviene, si rinde beneficios, si funciona, y cambiarlo por una lógica moral, que si es correcto, que si es moral, que si contribuye al florecimiento humano, si dije la verdad, si representa la verdad. Y eso incluso es válido aún para el cristiano, porque el cristiano muchas veces tiene todavía una ética muy utilitarista de vivir. Entonces, si me conviene, el partido que me conviene, que le conviene a mi esposo, que le conviene a mi esposa, a los hijos. No, nosotros somos ciudadanos de dos reinos, pero primariamente de un reino, del reino de los cielos, que tiene una ética moral para la vida y no utilitarista. Sujel, 30 segundos. 30 segundos. Un minuto, está bien. Aparte de decir amén, amén, amén a todo lo que dijeron Otto y Miguel hace un momentito. Hace un momento tuvimos una discusión en un grupo de pastores y alguien comentaba que una persona le decía, pero ¿y por qué ustedes están haciendo tanto énfasis en el tema del aborto, en el tema de la agenda LGBT y el matrimonio homosexual y todo eso? Y ustedes quieren oponerse a candidatos que favorecen ese tipo de agendas, cuando también debemos hablar de la corrupción y hay muchos candidatos que son corruptos. El problema es que la corrupción sigue siendo condenada en países como los nuestros, aunque haya candidatos que después que lleguen al poder sean corruptos. Pero en nuestro país todavía, constitucionalmente, el matrimonio es de un hombre y una mujer y el aborto está penalizado. Nosotros tenemos que procurar ardientemente que eso no cambie y por lo tanto, a la hora de votar, nosotros tenemos que insistir en conocer qué es lo que estos candidatos creen con respecto a esos temas álgidos. Alguien acuñó una frase esta mañana que decía, si no te conozco, no te doy mi voto. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en eso. Yo quiero saber en qué tú crees, yo quiero saber cuáles son tus valores. Cuando tú seas diputado, cuando tú seas senador, cuáles son los proyectos que tú vas a favorecer. Como ciudadanos de una nación tenemos que seguir haciendo énfasis en esto. Y yo quiero exhortar a las personas que nos están viendo en América Latina, creyentes y no creyentes, que hagan movimientos cívicos, que exijan esta información, que los candidatos tengan transparencia. El que no quiera responder, ya nosotros sabemos dónde está. Si a la hora de yo preguntarle a un candidato, dime qué es lo que tú favoreces con respecto al aborto, con respecto al LGBT, con respecto a las bancas de apuestas, con respecto a todos esos males que son un cáncer para una sociedad. El candidato que no me quiera responder, ya me está respondiendo. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos y gracias a ustedes por haber estado también atentos en esta otra entrega más, líderes y gobernantes, cómo escogerlos según la Biblia. Y queremos decirle que lo único que dará verdadera liberación a esta nación es el mensaje del Evangelio de Jesucristo transformando nuestros corazones y haciendo de cada uno de nosotros un bastión de justicia, siguiendo y proclamando esas buenas nuevas de salvación.